Eh, Estamos iniciando este proceso de formación que queremos, pues, este itinerario formativo que ofrecemos las comunidades eclesiales de base, el equipo nacional de formación, para la conformación y para la formación de los equipos locales, tanto de regiones como de bioregiones. Y entonces esperamos que pueda haber en ustedes el compromiso de perseverar en los módulos que vamos a ir preparando, porque queremos que esto se convierta en un espacio de multiplicadores, que así como cascada, porque vamos compartiendo con ustedes en unas o dos sesiones, y al terminar estas sesiones donde vamos a ir profundizando, pues podamos también nosotros tener un conversatorio con algunos especialistas en donde desde su experiencia nos refuercen lo que vamos a ir viendo como temas en las diferentes sesiones. Pero sí queremos como aprovechar este espacio y apostarle a la conformación de los equipos locales de formación. Dentro del proceso de las comunidades eclesiales de base, una de nuestras líneas de nuestra planeación estratégica es precisamente la formación de liderazgos comunitarios, ¿verdad? Y entonces estamos pues ofertándoles a ustedes esta formación que va a ser continua y que se va a hacer de manera anual, y en algunas ocasiones poder hacerlas también de manera presencial, pero más que nada ir acompañando a los equipos locales de formación y que esto pueda fluir como una cascada hasta que llegue a nuestras bases, ¿verdad? Que es lo que anhelamos. La reflexión con este video de Monseñor Romero, porque precisamente las comunidades eclesiales de base, dentro de su identidad, son estas comunidades que integran familias, que integran adultos, jóvenes, niños, mujeres, ¿verdad? Es esta comunidad que nos ayuda a ir como creando esos niveles de relación profunda, ¿verdad? Por eso es comunidad. Y como bien decía, pues son esos espacios de encuentro, esos espacios donde la gente se conoce más, donde la gente interioriza y que van sintiendo pues allí en su corazón que lo que los une, ¿verdad?, es el amor del Padre. Y que en esta hay una gran necesidad de los cristianos por conocerse, por amarse, por vivir juntos, ¿verdad? Hoy en día, con el tema de la sinodalidad, oímos mucho caminar juntos, y todo es sinodalidad, pero caminar juntos implica algo más profundo, ¿verdad? Implica bajar a esos niveles que las comunidades eclesiales de base pueden lograr cuando hay un conocimiento mucho más profundo, por ser esas pequeñas comunidades que logran esas relaciones más íntimas, ¿verdad? Un conocimiento más íntimo. Y además, descubrir que hay un mismo fin en todas las personas que se congregan en la comunidad, tienen un mismo fin, y que es precisamente construir el reino de Dios y construirlo desde los pobres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad, tenemos que descubrir que son como las características propias que lo distinguen de los demás, ¿no? Eso es lo que vamos a entender nosotros por identidad. Son como los rasgos, las características propias que tiene un individuo o un grupo o una comunidad que los distingue de las otras, ¿no? Y entonces vamos a ver como rasgos fundamentales
de la comunidad eclesial de base. Y para eso, bueno, voy a apoyarme de este PowerPoint, esta presentación, en donde las conferencias de Medellín, bueno, las comunidades eclesiales de base son como esa manifestación del impulso que el Concilio Vaticano II trajo y que fue reconocido, ¿verdad?, por los obispos de América Latina y el Caribe, sobre todo pues en los documentos de Medellín, de Puebla y de Aparecida. Entonces, como es ese impulso del espíritu del Concilio Vaticano II que se concretizó en una experiencia de hacer nueva esa expresión de ser iglesia, ¿no? Y entonces las comunidades eclesiales de base fueron suscitándose en América Latina de los 50, de los 60, ¿no? Y este caminar que comenzó en esta década, quienes han hecho estudios más profundos, ¿verdad?, afirman que hubo como un largo periodo de preparación del terreno para el surgimiento de estas comunidades cristianas. Y hubieron algunos elementos que van a destacar el inicio, ¿no?, la preparación de cómo surgen las comunidades eclesiales de base. Y algunos de estos elementos, no todos, ¿verdad?, que influyeron en su conformación, realmente la experiencia de los catequistas populares. Antes del Concilio Vaticano II se hicieron varios movimientos. En la iglesia había como deseo, ¿verdad?, entre algunos luego había como ese deseo de querer reinventar la vida de la iglesia, ¿no?, de dar un nuevo espíritu, ¿no?, a la vida de la iglesia. Y entonces empezaron a surgir ciertos movimientos que fueron llevando, originaron pues el que se convocara al Concilio Vaticano II para reformar la vida de la iglesia. Y entonces en estos movimientos también tuvieron que ver con el nacimiento de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Uno de ellos pues es la experiencia de los catequistas populares, el movimiento catequético en Brasil como en otros lugares, también la contribución de la Acción Católica, ¿verdad?, con sus que va asumiendo como el modelo belga, francés y canadiense de esta acción católica especializada, como es la Juventud Agraria, ¿verdad?, sus siglas JAC, la Juventud Estudiantil Católica, ¿verdad?, la Juventud Independiente Católica, la Juventud Obrera Católica y la Juventud Universitaria Católica, ¿verdad? Estos son como algunos de los elementos que fueron conformando es la conformación de las comunidades eclesiales de base. Otro fue el movimiento de base. Otro fue el movimiento por un mundo mejor. Y en Brasil, como en algunos otros lugares, fue propicio la planeación pastoral de las conferencias y sobre todo pues el plan de emergencia del 62 en Brasil, el plan de pastoral de conjunto en el 66 y el movimiento bíblico y el movimiento litúrgico. Así como estos, ¿verdad?, fueron como los albores del nacimiento de las comunidades eclesiales de base. Y especialmente, ¿verdad?, el que se buscaban como nuevas formas de interpretar la palabra de Dios, ¿verdad?, a partir de la realidad de injusticia, de explotación, de pobreza, etc. También sabemos que las comunidades eclesiales de base van a nacer en un ambiente de profundos cambios sociales y de lucha justicia.
así también, ¿verdad?, en América Latina en los años 60 fueron testigos de transformación a nivel sociopolítico y eclesial, ¿verdad? Fueron testigos de estas transformaciones a nivel sociopolítico y eclesial cuando los cristianos empezaron a tomar conciencia de vivir en un continente de bautizados, como decía Medellín, que casi eran inertes ante injusticias y desigualdades sociales crecientes, ¿no? El documento de Medellín hablaba de que estamos en medio de un continente 100% católico en ese entonces, ¿verdad? Pero con muchísimas injusticias y muchísima explotación. Y entonces era como irónico, ¿no?, constatar esto. Los cristianos empezaron a tomar conciencia de estas injusticias y empezaron pues como a organizarse y a empezar a buscar transformación social, también esa transformación eclesial. Entonces las clases también cuando nacen vinculadas a la cultura desde el canto popular y la música contestataria. También las comunidades eclesiales de base van a crecer y se van a desarrollar con la teología de la liberación y la lectura popular de la Biblia, ¿no? Ahí van comprendiendo esta lectura en solidaridad con los pobres. Estas comunidades eclesiales de base en su totalidad está integrada por laicos y laicas, muchos de ellos pobres, de barriadas, de indígenas, campesinas, pero en la zona urbana y incorporados ya, ¿verdad?, no solamente pobres, sino también universitarios, incorporados gente obrera, profesionista, que son parte pues de esta experiencia, ¿verdad?, de comunidad con un compromiso donde van asumiendo su identidad eclesial en y desde la vivencia comunitaria de la fe, ¿no? Entonces, ACEP son célula inicial de estructuración eclesial, decía Medellín. El documento de Medellín las reconoce y coloca este nombre, ¿verdad? Al principio se llamaban pequeñas comunidades cristianas y después Medellín las reconoce como un nivel de iglesia, y las comunidades eclesiales de base son precisamente como esta expresión, son como esta primera expresión sociológica de la iglesia, Alfonso, para anunciar la detalle. buena nueva. Esta experiencia popular que empezó a brotar en muchas partes de Latinoamérica, no solamente en Brasil, porque no nacieron en Brasil, sino simultáneamente empieza a ver como estos movimientos populares y fueron como reconocidos como catequistas populares. Después, Medellín ve esta experiencia que va surgiendo y que está presente en muchos lugares de América Latina, y los obispos la reconocen, ¿verdad? Y la reconocen como un nivel de iglesia, ¿verdad? Las llaman comunidades eclesiales de base, ¿verdad? De ser pequeñas comunidades cristianas, ¿verdad?, pasan a ser reconocidas en la iglesia por la Conferencia Latinoamericana, ¿verdad?, en Medellín, como comunidades eclesiales de base. Y es interesante que las van a reconocer como escuelas de discípulos, donde preparan discípulos misioneros, ¿verdad? Y la van a reconocer como un nivel de iglesia, como iglesia sacramento, ¿verdad?, en donde procuran ser fieles a la misión de Jesucristo, que Jesucristo dejó a la iglesia en general, ¿verdad?, donde se parte el pan con una conciencia, con una memoria viviente en la base de la iglesia y de la sociedad, ¿no? Y entonces, esto ya desde aquí, desde la experiencia de las comunidades eclesiales de base, vamos viendo como este
este horizonte sinodal de lo que hoy se ha estado hablando, ¿no? Las comunidades eclesiales de base, desde su origen, son sinodales, ¿no? Y porque van promoviendo la participación de la comunidad y toman como un elemento de autoridad la asamblea eclesial, ¿no? La asamblea comunitaria. Y es algo interesante que es una experiencia que, aunque, como bien dice Monseñor Romero, ¿verdad? Es una experiencia que no es una invención o un modismo de estos tiempos, sino que por el contrario, ¿verdad? Es algo ya viejo, pero también nuevo, ¿no? Es algo antiguo, pero también nuevo, porque hunde sus raíces desde la experiencia de las primeras comunidades de Antioquía, ¿verdad? De las comunidades de Jerusalén, y es algo nuevo porque va actualizando en la práctica de los miembros de la comunidad, ¿verdad? Una dimensión social, ¿verdad? En donde unen la fe con la vida, ¿no? Y entonces hay como seis rasgos fundamentales de su identidad, ¿verdad? Esto fue un ejercicio que a nivel continental se recogió, ¿no? En donde algunos asesores, ¿verdad? Reunidos en Bogotá, ¿verdad? Tere, en Bogotá reunidos, ¿verdad? Estuvieron reflexionando, estuvieron a partir de su experiencia como rescatando los rasgos fundamentales de la identidad de las comunidades eclesiales de base. Porque muchas veces pensamos que ser comunidad es reunirse para reflexionar la palabra de Dios, pensamos que ser comunidad es reunirse para hacer oración, es reunirse para llevar despensa, pero no, la comunidad eclesial de base es mucho más que eso, ¿verdad? No es ni un movimiento, ¿verdad? No es tampoco un grupo como una cofradía, ¿verdad? Y a veces como que vamos enrareciendo nuestras comunidades, que vamos perdiendo identidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los seis rasgos? Por la centralidad de la palabra de Dios, con la fuerza del Espíritu, la espiritualidad profética liberadora, la opción por los pobres y el compromiso con las transformaciones estructurales de la sociedad y la iglesia ministerial. Estos son como los rasgos fundamentales de su identidad, ¿no? Vamos a abordar el primero. Las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Siguen a Jesús y siguen a Jesús de Nazaret, aquel que siendo de divina se vence en el capítulo 2, verso 7, ¿verdad? Siendo de condición divina, se abaja y se hace esclavo, ¿no? Y viviendo su condición humana en la realidad pobre de Galilea, ahí realiza su misión, y una misión está siempre en salida, una misión humanizante y humanizadora. Las comunidades eclesiales de base, un rasgo fundamental es que siguen estas huellas de Jesús, ¿verdad? Son fieles al seguimiento de Jesús de Nazaret y fieles al proyecto de Dios. Y entonces el centro de la misión de Jesucristo, que está en el anuncio del reino de Dios, es como el centro de la misión de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Jesús indica que el reino está entre nosotros y va caminando a la plenitud y lo va indicando, lo va a manifestar, ¿verdad? A través de signos muy claros. ¿Y cuáles son esos signos claros? La inclusión de los marginados, el amor por encima de la ley y la defensa irrevocable de la vida. ¿Sí? Esto lo podemos ver nosotros en Marcos 2, del 1 al 3 y capítulo 6. Y verso 6, perdón.
verso 6. Algo que nosotros tenemos que ir descubriendo, ¿verdad? Que estos principios van a configurar el proyecto de vida de Jesús de Nazaret y, ¿verdad?, las comunidades van a afirmar su deseo y prontitud para seguir este mismo camino de Jesús, los pasos de Jesús, ¿no? Por eso son convocadas para formar comunidades de hermanos y hermanas, ¿verdad? Que sus relaciones que logran establecer y que logran, pues, profundizar son relaciones y solidarias, ¿no? Como primeras comunidades cristianas, como nos habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 2:47, o Hechos capítulo 4, ¿verdad? Que ponían las cosas en común, compartían sus bienes, comunicaban sus bienes, ¿no? Y esto lo hace el sentido de ser iglesia, de sentirse una familia, comunidad familia, fue haciendo que experimentaran la persecución, conocieran el dolor y el sufrimiento. Y esto fue haciéndolas entender que eran comunidades humanizantes, ¿verdad? Humanizadoras y humanizantes, ¿no? En donde la dignidad de vida para todos y todos se tratara de vivir en plenitud, ¿no? Y desde ahí, desde los pequeños, realizar la misión de Jesús, ¿no? Que es el reino de su Padre, el reino de Dios. El segundo rasgo o característica fundamental que le da identidad, la centralidad de la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Las comunidades eclesiales de base son convocadas por la palabra y son convocadas, ¿verdad?, para poder acoger en una experiencia de cercanía y apertura, escuchar, acoger a Dios en la vida, dejarse interpelar por esta palabra, ¿no? Y ellas van a reconocer en esta palabra los acontecimientos, reconocen los signos de los tiempos y los acontecimientos del día a día y del mundo. Y estas comunidades de base son convocadas por la palabra, donde reconocen y que se manifiesta, se encarna en la realidad, y ahí acontece la fuerza del Espíritu Santo que transforma las cosas, que posibilita, ¿verdad?, el cambio de la realidad que están viviendo. Entonces, la centralidad de la palabra de Dios para las comunidades de base es porque ahí es donde beben todo el conocimiento de Jesús, pero un conocimiento de Jesús que vivió un ministerio, ¿verdad?, inserto en la realidad. Y ahí es donde, iluminando esta realidad, buscan los compromisos de vida. Las se acercan a los textos de la Biblia, buscando en ellos luz, fuerza, para reconocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios les está pidiendo, ¿no? Muchas veces las comunidades de base surgen o nacen a partir de un problema, una situación que hay en el barrio, en la comunidad, y ahí se congregan para dialogar y hablar de la situación que están viviendo. Y la palabra es como el faro que ilumina esa realidad, en donde tratan de descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué camino y hacia qué acciones las lleva, ¿verdad?, la iluminación de la palabra que deben de implementar. ¿Qué acciones concretas tienen que hacer, ¿verdad?, ante esa realidad? ¿Qué les dice Dios? Y por eso, ¿verdad?, van a asumir que la creación divina es un proceso abierto.
y que la semilla de la palabra continua, ¿verdad? El actuar en la historia, en las diversas expresiones de la realidad. ¿Sí? La Sagrada Escritura, palabra de Dios, es un camino por el cual pueden reafirmar hoy la esperanza de un mundo donde, ¿verdad?, toda la comunidad, hombres, mujeres, jóvenes, niños, vivan con dignidad en el amor. El tercer rasgo, las comunidades de base tienen una espiritualidad profética y liberadora. Y podemos decir tres cositas, ¿no? El camino espiritual de las SEBs es construido por el compromiso vinculado a una dimensión profunda de la persona. Y esto de un modo profético y liberador, ¿no? Su espiritualidad está encarnada. Y está encarnada en las realidades cotidianas donde experimentan la presencia de Dios en sus vidas, ¿verdad? Las comunidades de base hacen experiencia de Dios. Su espiritualidad se encarna en las realidades cotidianas. Y allí, ¿verdad? Van descubriendo en esa espiritualidad, se va viviendo ese seguimiento fiel a Jesús. A ejemplo de María, ¿verdad? En la oración del Magnífica, ¿verdad? De esa experiencia liberadora de María, de aquella que va descubriendo cómo Dios, a través de la sierva, a través de la sencillez de la gente sencilla en la historia. Y Dios va actuando, liberando. Por eso la espiritualidad de las comunidades de base no es cualquier espiritualidad, es la espiritualidad de Jesús y es una espiritualidad liberadora. Esta espiritualidad se anima, se fortalece, se impulsa con el testimonio de los mártires, ¿no? Quienes van a ser como el modelo de acción en la defensa de la vida y los derechos de los pobres. Por eso también esta espiritualidad es abierta al diálogo ecuménico interreligioso. Ahí con estas organizaciones, experiencias o expresiones donde también se va defendiendo la vida, donde se va teniendo este cuidado de la casa común. Y entonces no es una espiritualidad cerrada, sino es una espiritualidad abierta en diálogo con otras espiritualidades. Y su espiritualidad de las comunidades de base va a fundamentarse en la Pascua, en la Eucaristía. Por eso son comunidades eucarísticas, ¿no? Ahí es donde va a expresarse de alguna manera compasiva y solidaria con quienes sufren en la lucha contra toda injusticia. Un cuarto rasgo es la opción por los pobres. Las comunidades van a vivir su opción desde, entre y con los pobres. Ya en el documento de Aparecida hay una recuperación, ¿verdad?, de la opción por los pobres, que no es algo ajeno, ¿verdad?, a la vida de Jesús, sino es algo inherente en toda cristología. Esto mismo lo va a decir el Papa Francisco cuando llama a la opción por los pobres como una categoría teológica, antes que cultural, antes que sociológica, antes que política, antes que filosófica, ¿verdad? Está presente en la buena noticia de Jesús. He venido para anunciar la buena nueva a los pobres. Y si partimos desde la ministerialidad de Jesús, desde su servicio, desde su cercanía a los excluidos y excluidas, ¿verdad?, a los empobrecidos, a los marginados, pues ahí encontramos cómo Jesús, ¿verdad?, sin excluir a los ricos, ¿verdad?, hace una opción por los pobres. Y entonces está ahí inserta en toda cristología. No puede haber un seguimiento a Jesús si no hay una opción por los pobres.
Y las comunidades eclesiales de base, ¿verdad?, reconocen la fuerza histórica de los pobres y el modo de Jesús, y por eso asumen sus causas, viven con ellos, ¿verdad?, van viviendo con ellos esas transformaciones estructurales de la sociedad y van apuntando hacia un proyecto de plenitud de la dignidad de la persona, ¿no?, donde se planifica la vida, un proyecto en donde se busca pues estar en sintonía o en armonía con la madre tierra. El número 5, el quinto rasgo, esta característica entidad a las comunidades eclesiales de base, pues es precisamente el compromiso con las transformaciones estructurales. Medellín las reconoce como las Conferencia Episcopal Latinoamericana y Caribeña, la va a reconocer como célula de transformación social. Las comunidades buscan responder a los signos de los tiempos, buscan estar como en esa tarea de unir la fe con la vida. No pueden entender la fe de la vida. Y por eso las comunidades eclesiales de base no están como referenciadas. El quinto rasgo es el compromiso con las transformaciones y estructuras de la sociedad. Este rasgo que se profundizó, las CEP siempre buscan responder a los signos de los tiempos al denunciar la injusticia institucionalizada desde su creación. Nos duele lo que pasa al entorno, en lo cerca y en lo lejos. Percibimos el pecado social que mata la vida a través de una economía de exclusión, como hoy se remarcó con la pandemia, se hizo más visible, de la idolatría del dinero que domina en vez de servir, que genera violencia contra los pobres. Y eso lo remarca en Evangelii Gaudium, en el número 5360, ¿no? Evangelii, el Papa Francisco nos lo vuelve a recordar. También participamos y reforzamos los proyectos alternativos sustentables como economía solidaria, tianguis solidarios, compras en común, medicina alternativa. Buscamos como la sustentabilidad, los huertos familiares, la salud digna, proyectos equitativos apuntando un nuevo modo de producción y consumo socioambiental. Por eso es importante siempre tener presente aquello que compramos y a quién lo compramos, a quién consumimos, a quién estamos apoyando, ¿verdad? Y esta manera de ser y vivir la iglesia y anuncio nos permite un anuncio de una sociedad alternativa, un proceso inacabado, abierto al espíritu, hasta que podamos contemplar, como nos propone el Apocalipsis, los cielos nuevos y la nueva tierra, donde haya una vida digna para todos y todas, donde todos y todas tengamos lo necesario para vivir. Mientras esto no sea realidad, nuestro compromiso con las transformaciones sociales y las estructuras de la sociedad va a ser un punto en nuestra agenda muy importante en nuestro caminar. Como último punto, uno de los rasgos fundamentales también de la iglesia, de esta identidad, es la ministerialidad. Como saben, las comunidades eclesiales de base somos escuela de ministerios, fuente de ministerios diversos. Estos ministerios intentan responder a las necesidades de la vida comunitaria y a la realidad social suscitados por el Espíritu Santo. Contemplamos la realidad y a partir de nuestras distintas realidades locales y más generales, nos surge la necesidad de dar respuesta concreta. Hoy en día nos está urgiendo diversos ministerios ante esta situación que hemos vivido como mundo, pero también como grandes realidades, ¿verdad? Que de manera sinodal invita a participar corresponsablemente en la vida y misión de la Iglesia y tiene como punto de partida la radical igualdad derivada de la dignidad bautismal. Esto nos lo comparte la Comisión Teológica Internacional, la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia en sus números 6 y 7 y la Lumen Gentium en el 10, 12, 31. Nos hace referencia, se les va a dar un documento escrito donde podemos seguir profundizando en este sentido. Hoy, hermanos, urge una iglesia ministerial que pinte de colores el mundo. Nosotros, este modo de ser iglesia la formamos personas en comunidad para una misión.
Y sin ministerios no hay misión. Y sin misión no hay iglesia. Entonces nuestro reto es que germinen la fuente de ministerios diversos de nuestras diversas realidades. La realidad nos va a ir diciendo la necesidad de cómo poner al servicio de los demás nuestros dones y cualidades como gran riqueza multiforme y grande en respuesta a la misión que se nos ha confiado. Y en este sentido se recupera la teología de la iglesia local. Asumimos ministerios eclesiales y sociales innovadores y diversificados. Queremos superar el binomio clero-laicos por el de comunidad-ministerios, con un protagonismo laical y en especial el de las mujeres. Esto nos habla Aparecida en su número 458 y nos lo vuelve a recordar Pablo en el Hechos 9:36, Hechos 1:21-9, y en Romanos claramente 16, en el 16 al 1 al 3, donde las mujeres tienen un papel de profetisas, de diaconisas y de presbíteras. La riqueza de los ministerios no es algo que es nuevo, sino siempre la iglesia primitiva dio respuesta en su momento actual a esta serie de ministerialidad y nos lo vuelve a recordar Aparecida. Es nuestro momento ser fieles al bautismo que hemos recibido. Por lo tanto, las comunidades eclesiales de base son el corazón de ese proceso de renovación. Constituimos el núcleo fundamental de la pastoral popular y somos el ámbito privilegiado donde la Biblia se comprende en solidaridad con los pobres. Esta palabra que se nos ha dado escrita y acontecida. Esta palabra que es como una espada de dos filos. Esta palabra que se hace vida en el aquí y en el ahora, en las distintas realidades. Es la que nos mueve a salir, a partir el pan, a comprometernos con los más necesitados. Entonces, con estos rasgos, queremos profundizar lo que es nuestra identidad. Hay muchos libros escritos, muchos escritos, muchas experiencias narradas de lo que son las SEPs. Ustedes también podrían hacer el ejercicio concreto en la comunidad de recoger su propia experiencia de base. Las SEPs se nutren en la cotidianidad, en lo pequeño, en lo procesual, en lo germinal y en lo cotidiano, como dice José Maris, y se nutren de lo sagrado del templo a lo sagrado de la vida. La llamada fuerte de una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia comprometida, es lo que deseamos vivir en el aquí y ahora las comunidades eclesiales de base. Dos cositas. En tanto, en la transformación, en el rasgo de la transformación, las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Creemos en que otro mundo es posible, que es urgente y que es necesario. Y por esto, ¿verdad? Concebimos que la lucha social y la lucha ecológica, como dice querida Amazonía en los sueños, ¿verdad? Creemos que es una sola lucha. No son dos luchas separadas. Creemos que la lucha por la vida de manera holística, integral, ¿verdad? Nos lleva pues como a participar en las luchas de los movimientos sociales y populares, pero no de manera ingenua, sino con esa conciencia de ir haciendo también procesos, ¿verdad? Procesos en nuestras comunidades y asumiendo también nuestro papel como células de transformación social, ¿no? Como las reconocen las conferencias episcopales, ¿no? Y que en esto estamos pues como en los análisis que hemos hecho cuando nos hemos congregado como regiones, ¿verdad? Hemos llegado y constatado que no estamos resignificando nuestras comunidades eclesiales de base. Tenemos que trabajar más por hacerlas significativas, ¿no? A que vuelva esa misma pasión, ese mismo amor, ese mismo, cuando los obispos las veían y las reconocían, cuando en la iglesia era reconocida como célula de transformación social, ¿no? Cuando tenían ese compromiso social. Entonces, a veces como que
diluye nuestra identidad de comunidades eclesiales de base en el compromiso social, ¿no? Ahí es donde estamos a todos, donde no logramos impactar en la comunidad y ser fermento, ¿verdad? Ese fermento en la base. Y también, a semejanza de las comunidades primitivas, de las primeras comunidades cristianas, las comunidades han sido una diaconía histórica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, siempre están en función de los acontecimientos de la historia para poder responder a quien anda y desde allí suscitar los ministerios necesarios, ¿no? Ministerios que son confirmados por la comunidad, confirmados por la asamblea comunitaria, ¿no? Ministerios que no solamente son eclesiales, sino también son ministerios sociales. Y ahí tenemos pues todo el trabajo de la salud, todo el trabajo de las cajas de ahorro, de las cooperativas, de la economía solidaria, ¿verdad? Y que es una gran riqueza que tenemos nosotros en nuestra comunidad, una sabiduría que se ha acumulado y que necesitamos socializarlas, ¿no? Necesitamos compartirla, necesitamos seguir creyendo en el poder de la comunidad, en lo comunitario, porque esto es lo que nos da identidad, ¿no? En ser un nivel de iglesia y no un movimiento más de la iglesia. Y para el trabajo en grupo es de que podamos compartir el de un poquito todo lo que escuchamos, resonancias y dudas, que las pongamos en común. Vamos a pedirle al equipo 2, al equipo 7, al equipo 1 y al equipo 8. Soy el 1, ¿empiezo? Ándale. Bueno. Por favor. De los comentarios que se realizaron, se dice lo siguiente: el estado de quietud de la SED nos ha afectado, ya que la realidad nos está rebasando actualmente. Otro es, tenemos que comprometernos más, porque sí nos afectó la pandemia, y retomar los documentos de la iglesia. También un compromiso con los jóvenes y niños e impulsarlos más, porque les afecta mucho las drogas. Otro comentario más: se ha perdido mucho la identidad de la SED, se ha deformado un poco, tenemos que volver a retomar. Otro de los puntos: nos toca a nosotros caminar juntos la sinodalidad, tomarla como estrategia del Papa, y es muy buena para llevarla a cabo. Debemos hacer ese compromiso. Esos son todos los comentarios. Gracias. Gracias. Equipo 7. 2. Perdón, 2. No, 2. Bueno, uno de los comentarios fueron que son muy importantes los rasgos que nos compartieron, porque son fundamentales para nuestra identidad, que su comunidad incide en que están trabajando con los ministerios sociales sobre cooperativas y cajas de ahorro, que están motivados porque comparten lo que el padre Alfonso nos explicó, y que se ha entendido muy bien lo que es nuestra identidad y que están en sintonía. Pero ahí surgió una duda, bueno, más bien no está muy entendido para el hermano, ¿por qué se dice que es un movimiento? Que no es un movimiento. ¿Por qué se dice que es una iglesia en movimiento? Que entre los documentos que se han mencionado, se han leído mucho sobre comunidades eclesiales de base en Medellín, pero que ya con los que continúan, como Puebla y Aparecida,
como que disminuye el tratamiento de comunidades eclesiales de base en estos documentos. Y que estos documentos pues debemos de conocerlos. Como comunidades eclesiales de base debemos de estudiarlos, de tratar de entenderlos también. Que nuestra identidad toca una realidad social desde el Evangelio. Hay una realidad que sí es justa. Otra cosa que les pareció muy bien fue en donde comentamos que nos une la fe, que debemos de buscar los signos de los tiempos, porque no estamos denunciando las injusticias, porque todavía tenemos miedo, tenemos temor de ser los que nos oponemos a algunas injusticias. Una hermana agradece y felicita por estos talleres que ya nos hacían falta para la preparación y mejorar nuestro trabajo como comunidades eclesiales de base. Es todo. 7. Sí. Buenas noches. Bueno, pues en nuestro grupo hubo, la línea principal fue la sinodalidad. Sin embargo, coincidimos que una cuestión muy importante de la identidad de comunidad es justamente la opción por los pobres, como la enseñó Cristo. Importante seguir preparándonos sobre la espiritualidad liberadora, porque hoy se ve que con estas nuevas formas, estas realidades que estamos viviendo, se puede caer en el libertinaje, como con todos estos hechos o no, por no tener una espiritualidad liberadora, se cae en ese libertinaje, como hoy los estamos viendo en Estados Unidos, donde cualquier persona tiene la libertad de adquirir armas y atentar contra la vida de otros. Y por supuesto, se habla de que es de suma importancia que las comunidades no confundamos que solamente estamos para orar. Es importante la oración, por supuesto, porque es lo que fortalece, pero sobre todo nos debe impulsar al compromiso social para llegar a una transformación. Esto de ver que justamente las comunidades son escuelas de discípulos que nos va llevando a no tan solo practicar los ministerios ya tradicionales, sino a este llamado de nuevos ministerios como el de escucha, como estos nuevos ministerios que sobre la economía solidaria para poder apoyarnos. Alguien dijo que que está muy, muy feliz y agradecida de participar en una comunidad eclesial de base porque es indígena y ese grupo indígena se ha sentido valorizado, aceptado con su lenguaje, con sus tradiciones y los motiva a sentirse valorados y a seguir caminando como comunidad, porque justamente es una característica el quererse como personas, que eso nos lleva también a humanizarnos. Y bueno, respecto de la sinodalidad, dice, bueno, efectivamente no es algo nuevo, es algo que se ha manejado desde siempre, ya que justamente las comunidades salen al encuentro con otras comunidades y que bueno, eso es parte de la historia de las mismas comunidades. La sinodalidad pues es una forma de buscar el bien común para todos los feligreses. Eso es todo lo que puedo compartir. Aquí en el equipo se compartió, en general fue todo, se dijo lo que nos gustó y lo que no nos gustó y dudas. Se dice que
en muchas parroquias se le da poca importancia a este proceso. Lo interesante que comparten los jóvenes de Veracruz es que lo que han aprendido es que les gusta ir de misión, formar nuevos grupos de jóvenes, conocer la realidad del joven, cambiarla, optar por los jóvenes y el trabajo del cuidado de la casa común, y que algo que les llama mucho la atención es que son inclusivas las SEPs. También se comparte que lo que gusta de la espiritualidad es la importancia que se le da a la comunidad y la importancia que se le da al estudio de la realidad. Y también se compartió que hay el trabajar en una comunidad, por ejemplo, de Hermosillo y otra de Nogales, son experiencias diferentes porque son realidades diferentes. Otra cosa es que el Papa Francisco que actualmente tenemos es que realmente es como sentirse identificados porque representa a las comunidades por tener la experiencia. También otra cosa que se señala es aprender a ver las fortalezas, las debilidades que se tiene como comunidad, y que Jesús es la referencia para llevar la misión, para hacer fermento, y sin embargo no es nada fácil. También ver la realidad desde nuestra vida económica, social, política, religiosa, y la importancia que se le da al amor al prójimo. También se compartió que la iglesia ministerial se vive en esa comunidad con medicina alternativa, compras en común, pastoral social, teología india, y también aprender a trabajar con la madre tierra. Se recalca la sinodalidad, que es un tema interesante y muy bueno que también se señala, y también la importancia de involucrar a todas las familias, jóvenes, niños, adultos, y también se habla de la importancia de las relaciones de conocimiento entre todos, tanto de lo que se vive y lo que se es. Y también se señala que si en algún momento el hecho de que hayan sido reconocidas las comunidades eclesiales de base en el documento de Medellín, que tuvo que ver por los trabajos previos, y que si actualmente no nos reconocen es porque debemos de revisar cómo estamos trabajando, si nos estamos desviando. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues mire, para que vayamos ya cerrando esta sesión, ciertamente una de las constantes que hemos ido percibiendo a través de la SANA, los encuentros con los animadores regionales diocesanos, con los articuladores, con los equipos nacionales, es precisamente esta crisis que estamos viviendo de identidad, en donde algunas de nuestras comunidades, ¿verdad?, están como diluidas en su identidad. Otras como quedándose en la fórmula con la que iniciaron, ¿verdad?, y la añoranza de esos tiempos, pero que no se han logrado resignificar en este cambio de época, ¿no? Y que las comunidades especiales de base, precisamente por ser universidad, cuando hablamos de la iglesia en movimiento, estamos hablando de un nivel base donde está constantemente renovándose, reformándose, ¿no? Que no se casa con estructuras, sino que va de alguna manera siendo resiliente para poder adecuarse a las circunstancias o a los cambios de época, ¿no? Que va respondiendo a las necesidades de la realidad, y entonces va resignificando su vida, ¿no?, para seguir siendo significativas, ¿no? Entonces, una gran diferencia entre un movimiento es que el movimiento tiene una estructura, tiene un modo de nacer, algunos cursos, etcétera, y las comunidades de base no. Las comunidades de base no tienen una tipología, ¿verdad? Surgen, van fluyendo donde la gente se reúne para resolver una problemática, para atender alguna necesidad, y se congrega la familia, ¿verdad?, para dialogar, para pensar, y buscan en la palabra de Dios como esa luz que ilumine
esa realidad y ilumine su entendimiento para buscar las acciones concretas que tiene que realizar para responder a esa necesidad o esa circunstancia, ¿no? Entonces, no tenemos un modo como nacer las comunidades de base, sino fluyen. Y es la iglesia misma, es toda la iglesia, es la realidad de toda la iglesia en esa pequeña comunidad, ¿no? Entonces, por eso, sociológicamente se dice que es la primera expresión de la iglesia para anunciar la buena nueva. La segunda expresión es la parroquia y la tercera expresión es la diócesis. Y tiene un carisma de la iglesia. La comunidad eclesial de base es toda la realidad de la iglesia, ¿no? En esa pequeña comunidad está toda la realidad de la iglesia, y lo dice en la Lumen Gentium, en el número 26, ¿no? Ahí Maris nos refrescaba, el padre Maris nos refrescaba esta riqueza de la iglesia toda en esa pequeña comunidad, ¿no? Donde está toda la iglesia. Y entonces, ciertamente, como apuntaba por allí el primero que nos participó, pues hoy en día hay esta urgencia de fortalecer nuestra identidad, ¿no? Y en el fortalecer nuestra identidad para poder seguir siendo significativas, porque no es un invento, no es algo que surge como en el mundo moderno, sino que tiene sus raíces, hunde sus raíces, ¿verdad? Desde la experiencia de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y que esta experiencia es una como decía, pues al término de esta exposición, ¿verdad? Las comunidades eclesiales de base son como el corazón, ¿no? De este proceso de renovación de la iglesia, ¿no? Y es como el núcleo fundamental de la pastoral popular, y es como el ámbito privilegiado donde la Biblia, ¿verdad?, se comprende en solidaridad con los pobres. Y por eso, ¿verdad?, es una comunidad donde no solamente hay ministerios eclesiales, sino también hay ministerios sociales, ¿no? Porque es una iglesia siempre en constante reforma, y es una iglesia ministerial, ¿no? Una iglesia en salida. Y eso, bueno, vamos a profundizarlo ya posteriormente cuando toquemos el tema, ¿verdad?, de la misión de la iglesia y la ministerialidad. Ahí se va a profundizar, que va a ser el tercer tema que nos van a compartir. Y quisiera pues también compartir. Que ratificas al final que esto no es un curso más, sino para multiplicar, así como se nos invita a salir y contagiar a los otros este modo de ser iglesia, ni mejor ni peor, diferente, ¿verdad? Pero que quiere dar respuesta ahí a las realidades existenciales, de repente donde nadie va o donde nadie llega, ¿verdad? Ahí donde se nos llama a hacer presente el reino de Dios con signos y signos visibles, ¿verdad?